Buenas noches, comunidad, mi nombre es Esteban, tengo 55 años de edad y desde hace años he estado siguiendo el canal de Cuenta Historias. En mi largo haber he tenido muchos trabajos, pero de todos ellos también he sido minero y es de cuando fui uno de ellos precisamente que quiero compartirles esta experiencia. Por cosas de necesidad en el año 1998, llegué a trabajar en una mina de plata cerca del pequeño poblado de Mazapil en Zacatecas. Aquella es una zona donde el desierto parece no terminar nunca y donde las minas llevan siglos perforando la tierra. En ese tiempo yo tenía poco más de 20 años y trabajaba como ayudante de un equipo de mineros que se encargaban de abrir túneles nuevos en un socavón viejo que había sido abandonado durante muchos años. Las minas de Zacatecas son muy profundas, húmedas y oscuras, y los que hemos trabajado ahí sabemos que bajo tierra la vida es muy diferente. En ese lugar la vida se siente como si fuera un poco más lenta, como si por alguna razón el tiempo se detuviera, y no es para menos, ya que en medio de la oscuridad de la mina no sabes si es de día o de noche. El tiempo simplemente deja de tener sentido alguno. Recuerdo muy bien que en ese año nos asignaron a abrir un túnel lateral que nadie había explorado antes. Aquella era una zona donde los mapas de la mina estaban completos, porque los trabajos pesados se habían detenido después de un derrumbe que ocurrió hace décadas. El capataz decía que probablemente encontraríamos una nueva veta de plata si es que seguíamos perforando en aquella dirección, así que ahora esa era la misión que teníamos dentro de aquella mina. Durante varios días trabajamos con el taladro hidráulico abriendo paso entre la roca, avanzando apenas unos cuantos metros cada turno. El aire allá abajo siempre era demasiado pesado, lleno de polvo de piedra y un olor como a metal húmedo. Las lámparas de nuestros cascos apenas iluminaban unos cuantos metros del túnel y todo lo demás era oscuridad absoluta. No recuerdo bien esto porque ya pasaron años, pero me parece que fue el cuarto día cuando empecé a notar algo extraño en las paredes de aquella roca. Mientras limpiábamos los escombros después de una detonación pequeña, uno de los compañeros iluminó con su lámpara una parte del túnel que recién habíamos abierto hace poco. La superficie de la roca tenía unas marcas largas, irregulares, como si algo hubiera estado raspando la piedra durante mucho tiempo. Al principio pensamos que eran marcas de herramientas viejas, tal vez de mineros de hace muchos años, pero cuando los vimos mejor notamos que no tenían forma de picos ni taladros. Más bien parecían arañazos profundos y repetidos, como si algo con uñas o garras hubiera estado rascando la roca. El capataz se rió cuando se lo mencionamos y dijo que seguramente eran formaciones naturales o marcas de explosiones antiguas, que no había forma de que garras hubieran marcado la piedra de esa manera. Aquel acontecimiento pasó solamente como un hecho curioso y nada más. Pensamos que sí. Quizás eran formaciones raras de la mina porque luego nos encontrábamos con cosas no tan explicables. Pero esa misma tarde empezamos a escuchar ruidos raros dentro del nuevo túnel. Al principio eran sonidos un tanto suaves, algo parecido a piedras pequeñas rodando o raspando contra el suelo. Por un momento pensamos que era el eco del trabajo de otros niveles de la mina, pero el problema fue que los ruidos se escuchaban detrás de nosotros, en la parte del túnel donde ya habíamos revisado y donde no había nada. A la mañana siguiente seguimos avanzando y finalmente rompimos la pared de roca que cerraba aquel túnel. Detrás de esa pared encontramos una cavidad más grande de lo que esperábamos, una especie de cámara natural que parecía no haber sido tocada nunca por herramientas humanas. El techo era mucho más alto y las paredes estaban cubiertas de minerales blancos que reflejaban la luz de nuestras lámparas. Lo primero que notamos era el olor, ya que dentro había un olor fuerte, húmedo, parecido a la madera vieja, un olor como que hay en casas bastante antiguas, un olor como a casa de abuelita, dicen algunos compañeros. Mientras caminábamos dentro de aquella cavidad natural nos detuvimos casi al mismo tiempo, porque las lámparas empezaron a iluminar algo extraño en el suelo. Ya habíamos abierto una zona complicada de la mina y eso nos tenía muy contentos. Sin embargo, en cuanto entramos para apuntalar los túneles, nos dimos cuenta de algo un tanto curioso.
Dentro de la cavidad había piedras, pero estas no parecían simples piedras esparcidas entre el polvo. Estas eran un tanto diferentes. Esas cosas eran más bien huesos. Habían muchos, demasiados para ser algo normal dentro de una mina. Algunos parecían pequeños, probablemente de murciélagos o de animales que habían caído en ese lugar con el paso del tiempo. Pero entre esos restos también había huesos más grandes, fragmentos largos y gruesos que ninguno de nosotros supo identificar con seguridad. Mientras revisábamos el suelo con las lámparas encontramos algo más que nos dejó completamente en silencio. Un casco de minero viejo, oxidado, aplastado por el mismo tiempo, como si hubiera estado allá adentro desde hace décadas. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo en ese momento. Si había cascos allá abajo, significaba que alguien había estado en ese lugar antes que nosotros, y probablemente nunca había salido. Fue justo entonces cuando escuchamos el primero de los sonidos. No fue fuerte ni repentino, fue más bien un ruido áspero, bajo, como si algo estuviera respirando con dificultad en la oscuridad profunda de la cueva. Todos levantamos las lámparas al mismo tiempo buscando el origen de aquel ruido. Durante unos segundos no vimos absolutamente nada. La cavidad seguía inmóvil, silenciosa, con ese olor húmedo y extraño que llena el aire. Pero el sonido volvió a escucharse, esta vez un poco más claro. Algo se estaba moviendo en la oscuridad. Pequeñas piedras comenzaban a rodar lentamente desde uno de los rincones de la cavidad, y uno de los compañeros dirigió la luz de su lámpara hacia ese punto en específico. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio pensé que era una persona agachada contra la pared de roca, pero no lo era. En ese lugar había una figura que tenía forma humanoide, con el cuerpo extremadamente delgado y la piel completamente blanca, pero no el blanco normal de alguien pálido, era un blanco enfermizo, como la piel de algo que nunca había visto la luz del sol en toda su vida. La criatura permanecía agazapada, casi pegada contra la roca, y por un momento ninguno de nosotros movió algo. Luego esa cosa levantó la cabeza lentamente, y cuando la luz de la lámpara iluminó su rostro, entendimos algo que nos heló la sangre. Esa cosa no tenía ojos, o al menos no como de las personas normales o de alguno de los mineros. En lugar de ojos había cavidades pequeñas, hundidas en la piel, como si nunca se hubieran desarrollado por completo. Era como si aquella cosa hubiera nacido para vivir en la oscuridad total, sin necesidad de tener que tener ojos para poder ver en ella. Su piel estaba pegada a los huesos de la cara, y su boca era demasiado grande para su rostro, mostrando dientes amarillentos y muy desiguales. Por alguna razón la criatura no parecía mirarnos, de hecho, daba la impresión de que no podía vernos en absoluto, pero entonces notamos otra cosa. Eso nos estaba escuchando perfectamente. Su cabeza se movía lentamente siguiendo cada sonido que hacíamos, el roce de nuestras botas sobre la grava, nuestras respiraciones agitadas dentro de los cascos, todo. En un instante esa cosa emitió otro gruñido, más fuerte que el anterior, un sonido grave que resonó en toda la cavidad como si la roca misma vibrara con él. Fue cuando entendimos algo peor que cualquier cosa que hubiéramos imaginado antes. Esa cosa vivía allá abajo. Los huesos en el suelo, las marcas en las paredes, el olor que llenaba la cueva. Todo indicaba que ese lugar era su refugio, era la casa de esa criatura sin ojos. En ese momento la criatura comenzó a arrastrarse hacia nosotros usando las manos y los pies, como si no estuviera acostumbrada a caminar erguida. Sus movimientos eran rápidos y torpes al mismo tiempo, como los de un animal que seguía únicamente por el sonido para encontrar a su presa. Uno de los compañeros soltó una maldición en voz alta, y claramente eso fue un error. La criatura reaccionó de inmediato, girando la cabeza hacia él con un movimiento brusco. Luego abrió la boca mostrando los dientes y soltó un gruñido mucho más fuerte.
uno que nos atravesó el pecho como si fuera una vibración dentro del túnel. Avanzó unos pasos más hacia nosotros, guiándose claramente por el sonido de nuestras voces. En ese momento nadie pensó en acercarse ni investigar más. Todos entendimos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Había algo viviendo debajo de la mina, y nosotros acabábamos de entrar a su territorio. El capataz fue el primero en reaccionar. Gritó que saliéramos de ahí de inmediato. Las lámparas comenzaron a moverse caóticamente mientras todos corríamos hacia el túnel por donde habíamos entrado. Detrás de nosotros se escuchaban los gruñidos de la criatura y el sonido áspero de sus manos raspando las piedras mientras se movía en la oscuridad. Yo no miré hacia atrás, y estoy seguro que ninguno de los otros lo hizo. Solamente corrimos, tropezando entre las rocas y los escombros del túnel hasta alcanzar la parte iluminada de la mina, donde estaban los otros trabajadores esperándonos. Si me preguntan qué vimos ese día dentro de la mina, no lo sé con certeza. Solo sé que dentro de la tierra viven especies que nosotros todavía no comprendemos, como esos humanoides blancos que no pueden ver, por ejemplo. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Muy buenas noches, Memo. Me da mucho gusto que me dé la oportunidad de poder compartir mi historia en el canal. De alguna manera les puedo confirmar que esta es una historia que no le cuento a cualquiera, porque en este mundo la gente prefiere pensar que uno se vuelve loco con el encierro en las minas, antes de aceptar que hay cosas allá abajo que no tienen explicación alguna. Comunidad, para entender esta historia debemos remontarnos al año 1987, cuando yo en ese entonces era un joven que buscaba trabajo para poder ganar algo de dinero y aportar en la casa. La juventud me daba muchos beneficios para poder aceptar cualquier trabajo, pues como dicen, juventud, bendito tesoro. Pero asimismo la juventud me dio mucho desconocimiento de lo que puede vivir allá afuera. Por ese entonces trabajaba en la mina de Santa Ana, allá en Real de 14, San Luis Potosí, un lugar donde el desierto parece querer tragarse al pueblo, y donde las montañas esconden túneles que son más viejos que muchas ciudades y pueblos de México. Recuerdo que mi labor dentro de la mina era la de palero, que no es otra cosa que ayudante general, que aunque bueno, no se ganaba mucho, salía para llevar comida a la mesa. Cuando entré a trabajar a la mina, los más grandes y experimentados siempre me daban recomendaciones de qué hacer y qué no hacer para que nada malo ocurriera, y de paso durara mucho tiempo en aquel sitio. Yo casi siempre seguía todas las indicaciones, y digo casi, porque luego había 2 o 3 cosas que no seguía, y es más, hasta me burlaba de ello. Los mineros me decían que cada que entrara a la mina debería pedirle permiso al tío, que era una entidad a la que los mineros se encomendaban cuando bajaban a trabajar en la tierra, o bien que al pasar al frente del altar de la Virgen de Guadalupe que teníamos en el 3er nivel, que me persinara. Pero para mí, la mina era solamente roca, metal y mucho ruido, nada más. No tenía que pedir permiso a nadie, ni a nada, pues yo no era de creer en imágenes y menos dentro de la mina. Mi padre, que en paz descanse, siempre me decía que la tierra tiene oídos y que el silencio de las galerías profundas es un lenguaje que hay que saber respetar, pero yo solo pensaba en mi paga y en las cervezas de cada fin de semana. Aquella noche de octubre, cuando pasó esto, el frío en la superficie calaba hasta los huesos. Pero allá abajo, en el nivel número 7, el aire era mucho más espeso, caliente y olía a lo que siempre huele, a pólvora quemada, a aceite de maquinaria y a ese rancio olor de sudor de hombres que llevan 10 horas picando piedra. Esa vez me quedé solo en una de las galerías más profundas porque quería terminar de apuntalar una veta que se veía prometedora. El capataz me había advertido que esa zona era inestable y que los turnos deberían ser cortos, pero mi ambición por terminar rápido era mucho más grande que mi prudencia. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando el ambiente cambió por completo. Al principio no fue un ruido,
sin una sensación de que algo estaba mal en el aire, como si la presión del cerro sobre mi cabeza hubiera aumentado de golpe. Dejé de golpear con el marro, y el silencio que siguió fue absoluto, un silencio que te zumba en los oídos y que te hace sentir el latido de tu propio corazón en la garganta. Fue entonces cuando me llegó el olor. No era el olor a gas grisú que todos tenemos, ni tampoco era el olor húmedo de una filtración. Era algo totalmente fuera de lugar en esa tumba de piedra. Aquel era un aroma dulce, penetrante y fresquísimo de los azares, aquellas flores que son tan peculiares como hermosas. Pero qué rayos hacía el olor de azares debajo de cientos de metros de la tierra, porque tal cual era como si alguien hubiera metido un jardín de naranjos en flor dentro de aquel túnel oscuro y sin salida. Cerré los ojos un momento, pensando en que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero el perfume se volvió tan fuerte que casi podía saborearlo. Aquello me recordó muchísimo el olor de una boda, una con ropa limpia, a iglesia adornada con muchas flores y una fiesta grande. No lo sé por qué, pero con solo cerrar los ojos todas esas imágenes se me vinieron directamente a la cabeza. Me incorporé sacudiéndome el polvo de los pantalones y levanté mi lámpara del casco. Apunté hacia el fondo de la galería porque de ahí era que venía ese olor de flores de naranjo y ese aroma como a boda. Cuando avancé unos metros y fui iluminando el interior me percaté que al fondo se podía distinguir algo. Al principio solo vi unas sombras bailando en las paredes irregulares, pero de pronto, allá donde la luz apenas alcanzaba a lamer la oscuridad, vi algo blanco, una figura que se movía contracorriente de donde yo estaba, saliendo de una zona de derrumbe donde no debería haber ni siquiera un alma viviente. Al iluminar mejor esa zona me di cuenta que se trataba de una mujer, pero una muy peculiar. Ella llevaba puesto un vestido de novia de esos de antes, de encajes largos que se arrastraban por el lodo y las piedras, pero sin ensuciarse. También recuerdo tenía puesto un velo tan fino que parecía hecho de la misma neblina que a veces sube por la sierra. Mi pregunta fue inmediata: ¿qué rayos hacía una mujer vestida de novia dentro de la mina? El terror que sentí no fue como el de una caída o un susto repentino. Fue un frío que me nació en la médula y se me extendió por toda la piel, poniéndome los vellos de punta. Yo que me jactaba de no creer en espantos, pero en ese momento sentí que las piernas me temblaban como si fueran de papel. Aquella misteriosa mujer caminaba despacio, con una elegancia que resulta insultante en aquel entorno de miseria y trabajo. Ella, recuerdo, no me miraba, simplemente avanzaba hacia mí, pero lo más horrible era que a pesar de caminar sobre el cascajo filoso de la mina, ella no hacía un solo ruido. Sus pies calzados con unos zapatitos de raso blanco que brillaban como si fueran luz propia, se deslizaban sobre el suelo sin mover una sola piedra. Cuando pasó unos cuantos metros de mí, el olor a azares se volvió insoportable. Una dulzura que me revolvió el estómago porque sabía que era el perfume de algo que no pertenecía a ese lugar. Me quedé pegado a la pared de roca, sintiendo las aristas del mineral clavándose en mi espalda, y fue cuando cometí el error de buscarle la cara. Bajo el velo no había facciones claras, solo una palidez de mármol y unos ojos que parecían dos pozos de sombra infinita. Ella se detuvo unos cuantos segundos, solo unos segundos, y aunque nunca abrió la boca, escuché una voz dentro de mi cabeza, una voz que sonaba como el roce de la seda sobre una tumba, una voz que sonaba bastante misteriosa pero delicada al mismo tiempo, la voz de una mujer muy joven. Oye, ¿has visto a mi amado? Prometió que él saldría antes del alba y no ha regresado. Yo no pude responder su pregunta. Tenía la lengua pegada al paladar y el aire se me había escapado por los pulmones. Pero ella no esperaba respuesta. Simplemente siguió de largo, perdiéndose en la oscuridad del túnel que llevaba hacia los malacates principales. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirado, hecho un ovillo en el suelo, pero cuando el primer turno de la mañana me encontró,
Me dijeron que estaba blanco como la cal y que no dejaba de balbucear cosas sin sentido. Los compañeros pensaron que me había intoxicado con algún gas raro, pero el capataz, que me conocía desde que entré, se acercó a mí y me olió la ropa. Su cara se descompuso de inmediato y luego me dijo: «Hueles a boda, muchacho». Y en sus ojos vi el mismo miedo que yo sentí. Después de eso me ayudaron a subir a la superficie, y el sol de San Luis Potosí nunca me había parecido tan hermoso como esa vez. Intenté convencerme de que había sido una alucinación por la falta de oxígeno, una fantasía de mi mente cansada, pero cuando llegué a mi casa y me quité la camisa de trabajo para lavarme, algo cayó al suelo con un tintineo suave. Eran 3 pétalos de azares blancos, carnosos y tan frescos que todavía tenían gotitas de rocío, como si los hubieran cortado de un árbol hace apenas unos cuantos segundos. En ese momento entendí que mi vida como la conocía había terminado, que en verdad había visto una mujer vestida de novia dentro de la mina que olía a azares. Después de que viví aquel acontecimiento en mi vida pasaron cosas extrañas, pero la más rara fue esta, pues perdí el sentido de la orientación. A día de hoy ya no puedo caminar por algún lugar solitario como desiertos o calles, sin perderme el sentido de dónde estoy. Es tal cual como si el norte y el sur simplemente se hubieran borrado de mi cabeza, y todo después de que vi a aquella novia que se conoce como la novia de Santa Ana, porque así es como se llama aquella mujer que vi aquella vez. Según cuenta la leyenda, ella busca un minero que se quedó sepultado en un gran derrumbe en el año 1910, con quien estaba próximo a casarse. Ella, por el dolor de su pérdida, estuvo día y noche tratando de hallarlo, pero nunca pudo hasta que falleció también. Y desde entonces, se dice que su alma vaga por las minas buscando a quien regalarle una flor de azar, pues quien tenga la desdicha de tomar ese regalo de aquella mujer será desaparecido por ella misma, porque ese regalo es una condena. Afortunadamente a mí, esa mujer nunca me regaló nada, solamente me hizo una pregunta. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Buenas noches, familia. Mi nombre es Leonardo y la historia que comparto es una que me contó mi abuelo, que en paz descanse, que se llamaba Rubén. Mi abuelo siempre fue alguien muy atento y con muchas historias que contar a todo aquel que quisiera escucharlo. Sin embargo, había relatos que no contaba mucho, no porque tuviera miedo o algo así, sino más bien era para no nombrar o recordar cosas que pasaron en el pueblo y que nosotros, sus nietos, no fuéramos a espantarnos. Todo ocurrió en el año 1972, en las entrañas de la mina de Ojuela, misma que está allá en Durango, un lugar que hoy es un cascarón de recuerdos, pero que en aquel entonces todavía escupía mineral y se tragaba a hombres vivos o muertos. Mi abuelo por ese tiempo tenía el puesto de barrenador dentro de la mina, y aunque por ese entonces no era mucho de creer en cosas paranormales, mi abuelo respetaba mucho porque sí le había tocado ver y escuchar cosas dentro de aquella mina. Tanto hacía el respeto que le tenía a ese lugar y a lo que ahí se aparecía, que dice que él siempre que entraba a la mina se persinaba y pedía permiso antes de entrar para que nada malo le ocurriera. Mi abuelo siempre le tuvo especial respeto a una historia, una que se contaba mucho en esa mina. Esa es la historia del hombre sin manos. La historia del hombre sin manos era una vieja leyenda que los mineros contaban entre trago y trago de aguardiente para asustar a los novatos que recién habían entrado. Pero para mi abuelo era otra cosa. Decía que a finales del siglo XIX, un peón llamado Pedro fue sorprendido robando pepitas de oro de una veta virgen que pertenecía a los dueños ingleses de la mina. En ese tiempo no había más leyes que la del rifle y el capataz, quien era un hombre de alma podrida, decidido a que si Pedro había usado las manos para robar, ya no las necesitaba más ahora. Fue por ese motivo que le cortaron las manos con un machete mellado
y lo empujaron a una galería ciega, una de esas que no tienen salida y que se hunden kilómetros bajo el cerro, sellando la entrada con dinamita pura. Según dice la leyenda comunidad, Pedro no murió de inmediato. Pasó días rascando las rocas con los muñones aún ensangrentados, tratando de excavar su propia salida en una oscuridad tan espesa que se podía masticar. Así fue hasta que el hambre y la locura lo terminaron por desvivir, pero él no quedó conforme con lo que le habían hecho, que su alma no podía descansar en paz después de eso que le tocó vivir en sus últimos días de vida. Mi abuelo no contaba mucho esa historia porque varios compañeros de él decían que era real, pues a más de uno le tocó ver el alma de Pedro andar de un lado a otro suplicando y rascando las paredes con sus muñones. De ese modo pasó el tiempo, y dice mi abuelo que una tarde él se había quedado rezagado en el nivel número 12, intentando limpiar una frente de trabajo que se había atascado ese mismo día. El aire era pesado, casi sólido, y un olor como a perro mojado empezó a filtrarse por los túneles de ventilación, inundando todo con ese aroma. Mi abuelo pensó que quizás algún animal se había colado y muerto en los ductos, porque ese olor era para nada algo peculiar y singular de ese lugar. Pero de pronto, el silencio se rompió por un sonido rítmico, un clac, 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 metálico y seco que rebotaba en las paredes de cuarzo de la mina. Al principio creyó que era el eco de otro trabajador, pero se dio cuenta de que el sonido no era un pico golpeando con fuerza, sino de algo duro chocando contra la piedra de forma desesperada, sin ritmo, como si alguien estuviera intentando rascar el granito con las uñas. El olor a perro mojado se volvió insoportable, porque ahora era más que una mezcla de humedad rancia y podredumbre que se revolvió en el estómago. Ante la duda de qué podía ser, dice que sacó su lámpara de carburo y la ajustó, pero la llama, en lugar de ser blanca y brillante, se tornó en un azul mortecino, como si el oxígeno de ese túnel estuviera mal, pues él sabía que ese tipo de color en el fuego significaba que había gases que no eran buenos en el ambiente, pero como no tenía de otra, siguió iluminando con ella. Con esa llama todavía turbia y peligrosa, dice que caminó hacia el origen del ruido, con el corazón martillándole en las costillas, tratando de convencerse de que ese aroma era una filtración de agua y nada más. Mi abuelo dice que caminó hasta que llegó a la entrada de la vieja galería sellada, la misma donde se decía que habían encerrado a Pedro casi 100 años atrás tiempo. Y lo que vio mi abuelo en ese rincón oscuro es lo que le robó el sueño por el resto de su vida. Mi abuelo dice que ahí, de espaldas, había la figura de un hombre, uno vestido con pedazos de tela que parecían fundidos con su propia piel. Pero lo que más miedo le daba a mi abuelo es que dice, ese hombre no tenía manos. En su lugar, estos terminaban en 2 muñones de huesos pelados, blancos y astillados, que golpeaban la pared de roca con una furia ciega. Aquella escena era grotesca porque mi abuelo dice que ese hombre tenía los huesos de ambos brazos expuestos, y con ellos estaba golpeando la piedra de la mina, sacando apenas unas chispas cada vez que sus huesos golpeaban la dura piedra. El ser se detuvo en seco en cuanto vio la presencia de mi abuelo, tal como si hubiera sentido el calor de la lámpara, y empezó a girar el cuello con una lentitud que hacía crujir sus vértebras. Mi abuelo se quedó paralizado, incapaz de correr, viendo cómo ese rostro se desvelaba. Dice que logró distinguir que esa cosa no tenía ojos, solo 2 cuencas profundas llenas de ese moho negro, y una boca que se abría en un grito silencioso, mostrando una lengua seca y negra, siendo que el olor a perro mojado emanaba directamente de sus poros, una pestilencia que hablaba de siglos de entierro de aquel hombre. El ser no lo atacó, simplemente se le quedó mirando esa ausencia de ojos, y mi abuelo juró que escuchaba una voz que no venía del aire, sino del suelo, en forma de un susurro. ¿Me ayudas a cavar? Ya casi salgo, ya casi puedo ver la luz del sol. El terror fue tal que mi abuelo soltó su pico y corrió como nunca antes en su vida lo había hecho, subiendo por las escaleras de gato
y los tiró de la mina sin mirar atrás, sintiendo que su olor lo perseguía de cerca, rozándole los talones, pues para entonces mi abuelo había sido testigo de ver al hombre sin manos que tanto se mencionaba en las leyendas de la mina. ¿Cómo pudo mi abuelo llegó a la superficie donde para entonces tenía los pulmones ardiendo y los ojos desorbitados? No le contó a nadie de lo que había visto esa noche, pero al día siguiente, cuando los compañeros bajaron a buscar las herramientas que él había dejado tiradas, regresaron con caras de espanto, pues dicen que encontraron muchos huesos tirados en la mina, pero no sabían de quiénes eran. Con el tiempo mi abuelo contó lo que vio y lejos de que sus compañeros mineros empezaran a reír o burlarse, le creyeron porque más de uno dentro de aquella mina había sido testigo de lo mismo. Aquella leyenda del hombre sin manos no es tanto una leyenda al parecer, porque mucha gente dice que sí pasó en verdad. Y sí, esa cosa vive dentro de la mina a día de hoy, y es el alma de ese pobre minero a quien le cortaron las manos, y ahora golpea la piedra con sus huesos, intentando todavía escapar de la mina que fue su prisión. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.